Abra su Biblia en Jeremías capítulo 18. Vamos a leer una porción muy conocida. Jeremías capítulo 18, una historia muy conocida. Y el tema de hoy es necesario. Yo sé que es necesario. Y el tema de hoy es quebrantados para ser levantados. Quebrantados para ser levantados. Y eso es así. Hay que ser quebrantados para ser levantados. Y, Jeremías capítulo 18, el verso 4. Cuando lo tenga, dígame amén. Jeremías 18:4 dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Rey de Reyes dice, verso 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Diga conmigo: se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Usted lea el mismo verso 4 para que lo entienda. Léalo. Aleluya. Ocupe su lugar. Dice que la vasija que él hacía era una vasija ¿de qué? De barro. No era una vasija de oro, no era una vasija de materiales como el metal, no era una vasija de metal, no era una vasija de oro, sino era una vasija de barro. Y la Biblia dice que la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Y lo tremendo que me impacta a mí es que dice que se le echó a perder en las manos al alfarero y dice, y hizo otra vasija de barro. Cuando dice hizo otra vasija nueva, la hizo, dice, según le pareció mejor hacerla. La vasija se le echó a perder en su mano, hizo otra vasija, pero lo tremendo es que hizo otra vasija del mismo barro. Oye, qué tremendo es. Que cuando pensamos que lo nuestro se terminó, que cuando pensamos que lo nuestro, cuando pensamos que nuestra vida está echada a perder, cuando pensamos que nosotros es nuestro final, para Dios es un comienzo. Dale la gloria al Señor, dale el aplauso al Señor. No es como tú piensas, es como Dios ha diseñado que tú vas a llegar a ser en sus manos. No es como tú piensas, porque la Biblia dice en Isaías que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, que los caminos tuyos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son diferentes que los nuestros. Cuando pensamos que nuestros planes, cuando pensamos que nuestros propósitos no podemos verlos realizados, nos damos cuenta que cuando llegamos a la presencia de Dios es cuando tenemos que ser quebrantados, cuando tenemos que ser moldeados, y muchas veces duele el quebrantamiento. Pero hay que ser quebrantados para ser levantados. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser moldeado para llegar a ser en la vasija que Dios quiere que tú llegas a ser en sus manos. Ya el Señor te diseñó, ya el Señor te mira como Él ha pensado que tú vas a llegar a ser. Pero muchas veces, diga conmigo, hay procesos. ¿A cuántos les gustan los procesos? ¿Verdad que no? ¿A cuántos les gustan derramar lágrimas en los procesos? ¿A cuántos les gusta el desierto personal? A veces nosotros estamos en un desierto personal. A veces el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles. A veces el Señor permite que nosotros pasemos por momentos muy amargos. A veces el Señor permite que nosotros derramemos lágrimas sin entender por qué nos pasa esto a nosotros. Pero a veces cuando llegamos a la presencia de
Dios, cuando tú llegaste a los pies del Señor, haz de cuenta que tú le dijiste: Señor, aquí está mi vida, soy barro en tus manos. Y cuando llegaste a la presencia del Señor Jesucristo, quiere decir que tú eres moldeable de acuerdo a su voluntad. Dale la gloria al Señor por eso. Cuando llegamos a la presencia de Dios, llegamos de otra manera. Es que llegamos y cuando nos depositamos en sus manos, quiere decir que tú eres barro. Y cuando somos barro, muchas veces va a haber procesos. Y cuando hay procesos, a veces, hermanos, no entendemos el proceso. Pero si estamos en sus manos, déjame decirte que vamos a llegar a ser esa vasija que Dios quiere que llegamos a ser. La vasija se echó a perder en sus manos y quebró el barro, quebrantó el barro nuevamente, y dice que hizo otra vasija del mismo barro. Y lo tremendo es que dice, e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Nuestras vidas son moldeables en las manos de Dios. Y cuando Él nos moldea, a veces nosotros, déjame decirte, que no entendemos muchas veces los procesos por el cual el Señor nos mete. A veces el Señor nos mueve, a veces el Señor mueve sus piezas, como yo digo. Y cuando Él mueve algo de nosotros, cuando Él quebranta nuestras vidas, cuando Él quebranta nuestro carácter, cuando Él quebranta nuestras decisiones, porque a veces ese es otro tema, pero a veces Dios tiene que quebrantar nuestras decisiones. Porque a veces nuestras decisiones no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces el Señor dice: te voy a meter en un proceso para que tú aprendas a quebrantar tus decisiones y puedas llegar a entender que tus decisiones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando nuestras decisiones están de acuerdo a la voluntad de Dios, va a haber procesos, va a haber crecimiento, va a haber madurez, va a haber intimidad con Dios, va a haber más acercamiento con Dios. La palabra va a ser revelada más a nosotros, va a haber una madurez en nosotros cuando aprendemos a quebrantar nuestras decisiones en su presencia. A veces no entendemos por qué el Señor nos pasa por eso, pero cuando el Señor te llama, te capacita. La Biblia dice que Dios no te da carga que no puedas llevar. No digas: Señor, yo no puedo, porque a mí no me gusta escuchar de la gente cristiana que ya está en los caminos de Dios. Yo me enojo muchas veces, pero no se los digo, porque a lo mejor no me va a entender a mí. Pero es que a veces nos quejamos tanto de decir: es que, Señor, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy buscando al Señor, si yo estoy orando, si yo soy fiel al Señor, si yo soy fiel a tu presencia, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No, tienes que entender que el Señor, y muchos dicen: es que la cruz es muy pesada y no la puedo llevar. Te cuento una anécdota de aquel hombre que decía: mi cruz es muy pesada, mi cruz es muy pesada. Y llegó ante Jesús y le dije: Señor, yo quiero cambiar mi cruz. Y le dice el Señor: bueno, ¿quieres cambiar tu cruz? Le dice: sí, yo quiero cambiar mi cruz porque yo la siento muy pesada. Y dice el Señor: ok, te voy a meter en un cuarto y déjala allí, la cruz. Y la dejó la cruz allí entre todas las cruces que estaban en ese cuarto. Cerró la puerta y a los 5 minutos le dice: ok, entra nuevamente al cuarto y busca la cruz que tú quieras y la que menos pese y la que tú pienses que te va a ayudar a caminar en este camino. Entró nuevamente el hombre y comenzó a escoger la cruz, y a pesar, le dice: no, esta está demasiado pesada, la suelta, y vuelve a tomar otra y dice: no, esta está demasiado liviana, me puedo desviar del camino de Dios. Y fue empezando otra: no, esta está muy rústica, no sirve, esta está descolorida, esta está de esta manera, hasta que llegó a una y dice: wow, esta está mejor. Y salió del cuarto y le dice: Señor, esta es la cruz nueva que yo traigo, esta es la cruz nueva que yo pienso que está. Y le dice el Señor: mira, es la misma que tú traías, es la misma cruz. Así que Dios no te da cargas que no puedas llevar. Dale la gloria al Señor. El hombre fue y escogió y llegó a la conclusión, sin darse cuenta, volvió a escoger la misma cruz que él era. Quiere decir que la cruz tuya, a veces vas a pasar por procesos.
procesos tremendos. La Biblia dice que hay que ser quebrantados, hay que quebrantar nuestras decisiones. Y muchas veces hay que quebrantar nuestro pasado también, porque a veces nuestras vidas son sometidas. Y cuando es sometida, a veces el enemigo viene también a recordarte el pasado. ¿Por qué? Hay que quebrantar el pasado ante la presencia del Señor. Porque ya nuestro pasado, ya mi pasado, puede venir mi pasado a mi mente, pero ya no me hace nada. Porque puede venir el pasado y puede tocar tu puerta y puede recordarte muchas cosas, pero cuando venga el pasado a tocar tu puerta, hay que entender que nosotros somos los responsables de abrirle o de cerrar la puerta o decirle: yo soy cambiado, fui transformado por Cristo Jesús, y la sangre del Cordero es la que me ha limpiado, y es la que me ha regenerado, y es la que me ha restaurado, y es la que me ha renovado. Ahora ya el pasado no me hace nada, porque ya nosotros hoy estamos en Cristo Jesús, y es mejor nuestro presente que nuestro pasado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? A veces tenemos que aprender a quebrantar en la presencia del Señor nuestro carácter. Hay que aprender a quebrantar nuestras decisiones. Hay que aprender a quebrantar, hermanos, que el Señor sea que nos moldea a su imagen. Cuando el Señor nos está moldeando, hay lágrimas. Cuando el Señor nos está moldeando a su imagen, va a haber procesos que a veces no entenderemos. Pero hay que decirle: Señor, aunque yo no te entienda, aunque yo no entienda mi proceso, aunque hoy yo no entienda nada, como le dijo Jesús a Pedro, hoy no entiendes, mañana lo entenderás. Porque si tú comienzas y si tú permaneces en Dios y permaneces en Cristo y comienzas a estar en Cristo y permaneces en Él, vas a entender que un día el Señor te va a sacar y vas a decir: el día de ayer lloré, el día de ayer pasé procesos, y lo que ayer pasaste hoy te hará reír. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? Quebrantando nuestras vasijas. Hay que ser quebrantados para ser levantados. Porque la Biblia dice que Dios le dice a Jeremías en el verso 2: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Donde se moldea la vasija es en casa del alfarero. Donde las vasijas pueden llegar a cumplir el propósito de Dios es en la casa y en las manos del alfarero, no en otro lugar. En donde encontramos, la Biblia dice que Jesucristo es el alfarero por excelencia. El alfarero por excelencia se llama Cristo Jesús. Y ese alfarero por excelencia, déjame decirte que Él tiene detalladamente tu vida ya en sus manos. Y Él sabe lo que te conviene y Él sabe lo que no te conviene. Jesucristo sabe lo que te va a llenar de gozo y Jesucristo sabe lo que te va a entristecer. Por eso hay que estar siempre en su presencia. Por eso hay que llegar a la presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice a Jeremías, la Biblia dice que levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él trabajaba. Oye, el Señor sigue trabajando en nosotros. Mientras estemos en esta tierra, el Señor seguirá trabajando en ti. No somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, pero estamos en camino a ello. ¿Me entiende? No somos perfectos, pero hemos alcanzado parte de la perfección. ¿Por qué? Porque la sangre, porque Jesucristo, porque el Cordero nos ha limpiado y nos ha dado su Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos parte de la perfección. Pero como humanos necesitamos ser moldeados día a día. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Hay que entender que necesitamos ser quebrantados nuestras vidas. Y decíamos aquí el viernes pasado con el estudio con mi esposa, decíamos que nuestro viejo hombre tiene que ser totalmente ¿qué? Tiene que morir nuestro viejo hombre. Y a veces cuando estamos en la presencia de Dios, hay que entender que nuestro viejo hombre tiene que morir. Y hay muchos cristianos que todavía no lo entienden. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no entienden muchos cristianos que ya su viejo hombre ya tiene que morir? Porque tienen que dejarse moldear ante la presencia de Dios.
y en la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo, vamos a buscar el Salmo 51, un salmo muy conocido, ¿verdad? No pierdas Jeremías 18, porque solamente es una referencia de que tenemos que ser quebrantados, y claro que sí, y donde podemos alcanzar el quebrantamiento es en la presencia de Dios. A veces oh, Dios mío, está tremendo esto, Gloria al Señor. Ser quebrantados, tenemos que aprender a depositar nuestras vidas en Dios. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Líbrame de homicidio, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Amén. Tu justicia. Así que dice el verso 16, dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese bien esto. Fíjese lo que dice el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es que es lo que estamos leyendo hoy, lo que estamos viendo hoy, el mensaje que por eso hay que ser quebrantados para ser levantados. Y el verso 17 es el contexto de Jeremías 17. ¿Por qué? Porque dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Como barros en las manos como barro que somos, déjame decirte que nuestra vida es moldeable, yo te dije. Ahora, nuestro espíritu cuando se quebranta, en donde tú vas a encontrar un hombre y una mujer nueva, es en la presencia de Dios. Cuando tú te quebrantas, hermano, cuando uno se quebranta en la presencia de Dios, eso es muy pocas veces lo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida es quebrantada en la presencia de Dios, cuando nuestra vida se quebranta en la presencia de Dios, es cuando el Señor quita algo de nosotros y es cuando Él pone algo de lo que es de acuerdo a su propósito y su voluntad. ¿Por qué muchos cristianos, por qué muchos jóvenes, por qué muchas mujeres y hermanos de la iglesia no llegan a alcanzar su potencial? ¿Por qué? Muchas veces decimos, ¿por qué aquel no madura? ¿Por qué algunos que ya necesitan estar en esto? ¿Por qué muchos ya necesitan ser maestros? ¿Por qué ya muchos necesitan pasar de un nivel a otro, estando tanto tiempo en el mismo nivel? ¿Por qué? Porque si se le está dando palabra buena, si se le está ministrando, si está. El problema no es la palabra siempre, el cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra permanece, Dios no cambia, Dios es el mismo. Pero muchos dicen, ¿por qué aquel no madura? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no ve lo sobrenatural de Dios? El problema no es Dios, el problema no es la presencia siempre está, la presencia no cambia, la presencia de Dios no cambia, la gloria de Dios no cambia, el aceite fresco del Espíritu no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que nos alejamos. El problema no es la palabra, el problema es el recipiente, el problema no es la unción, el problema no es el aceite, el problema es la vasija de barro que tiene que depositarse en las manos del alfarero. Porque no crece, porque Él no ha llevado su espíritu a un quebrantamiento, porque esto es decisión, ¿sí o no, José? Esto es decisión. Si tú dices, yo voy a decidir, yo voy a hacer esto, yo me decido a buscar a Dios, yo me decido a humillarme ante Dios, yo me decido a dejar toda vergüenza, todo miedo, todo temor, y yo me voy a adentrar dentro del mar, dentro de las aguas del Espíritu. Yo voy a adentrarme a la profundidad de la palabra, voy a leer palabra,
palabra, voy a estar en la presencia de Dios. Y cuando tú comienzas a tener una relación con el alfarero, te vas a dar cuenta que tu espíritu va a ser quebrantado. Y muchas veces, hermano, cuando nuestro espíritu es quebrantado, mira, es que delante de la presencia de Dios muchas veces hay que perder, porque cuando perdemos con la presencia del Señor, quiere decir que estás ganando. ¿Te das cuenta? Es que a veces cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, hay que aprender a perder en Dios. Pero cuando tú pierdes en Cristo, cuando tú te humillas y tú eres quebrantado, es que cuando somos quebrantados, no es que a Dios le gusta verte llorar, pero al Señor es necesario que tú seas quebrantado, porque el Señor dice de esta manera: tú vas a valorar lo que el alfarero va a hacer en ti. Porque muchos cristianos les llegan las cosas fáciles. Está bien, pero cuando es mejor pagar un precio, cuando es mejor ser quebrantados, cuando eres levantado, vas a analizar y vas a decir: el día de ayer yo estaba así, 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 así. Pero es que están en tus decisiones. Si tú dices, yo no puedo. Si tú dices, es que yo todo me parece diferente. Es que no entiendo. Mira, déjame decirte que cuando te depositas en las manos de Dios y cuando tú eres quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque hay que humillarnos delante del Señor. Hay que humillarnos, y cuando nos humillamos, el espíritu quebrantado, el Señor no lo desprecia. Cuando tu espíritu se quebranta, tú gimes, tú lloras, tú eres quebrado ante la presencia del Señor. Y cuando tú eres quebrantado en tu espíritu, porque es que comienza desde adentro hacia afuera. El quebrantamiento comienza desde adentro hacia afuera. Esto es relación con Dios, no es solo religión, porque hay muchos cristianos que solamente tienen una religión. Pero hermano, yo por eso siempre te he dicho desde este púlpito el sagrado hacia allá, lo que te estoy enseñando no es religión. Lo que te estoy enseñando es relación con Dios. La palabra es relación. Y para que tú puedas ser quebrantado, tienes que tener una relación con Dios. El cristiano, el creyente que no crece, el creyente que no avanza, es porque no ha llegado a ese lugar de quebrantamiento. Experiméntalo para que veas. Experiméntalo y dile: Señor, yo me deposito en tus manos. Enséñame a ser quebrantado. Y cuando eres quebrantado, va a salir de adentro de ti, hermano, lo que Dios ha sembrado y la semilla que hay depositada en ti. A veces tenemos que ser quebrantados para que la semilla pueda germinar y pueda producir frutos para su gloria y su honra. Por eso San Juan 24 dice que si el grano de trigo cae a la tierra y muere, lleva fruto. Pero si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo. Porque el grano de trigo tiene que ser sepultado, pero el grano de trigo tiene que morir la cáscara para que lo de adentro comience a brotar, a crecer una semilla. Y cuando la semilla crece, el grano de trigo tiene que ser, por eso Jesucristo dijo: si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, dice que lleva mucho fruto. El grano de trigo es quebrantado adentro de la tierra. Y cuando es sembrado el grano de trigo ahí en la oscuridad, dice que se muere su cáscara. Y lo que está dentro es lo que hace que nazca y crezca la planta de trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces vas a ser quebrantado y vas a estar en la oscuridad, como en otras palabras: yo estoy solo, me siento solo. ¿Te has sentido solo, sí o no? ¿Te has sentido que nadie te entiende, sí o no? Así nos pasa. Pero déjame decirte que si tú estás quebrantando tu espíritu, es que ahí está el secreto de tu levantamiento. Ahí está el secreto para tu renovación. Ahí está el secreto para tu nueva vida. Ahí está el secreto en el quebrantamiento, cuando tú quebrantas tu espíritu. Y quebrantar nuestro espíritu, hermano, es llevarlo a ese nivel de que tú estás muriendo a tu yo, de que tú estás muriendo a tu ego, de que tú estás muriendo a tus planes, de que tú estás muriendo a tus propias voluntad, de que tú estás, ese es un espíritu quebrantado. Por eso es que Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengüe. La palabra menguar es desaparecer yo para que Cristo nazca en mí.
porque el Señor no comparte su gloria con el yo mío, ni con su presencia. O es de Dios mi vida, o es de Dios mi cuerpo, o es de Dios, porque la Biblia dice que tú llegaste a ser ya en Cristo el templo del Espíritu de Dios. Oye, esto está serio. ¿Por qué? Para que tú comprendas los propósitos de Dios en esta tierra, tienes que aprender que tu espíritu se quebrante. No solamente tus ojos, no solamente tu boca por fuera, exterior, no. Tiene que llegar primeramente un quebrantamiento desde adentro, de lo más profundo de tu corazón. Cuando un cristiano crece es porque ha aprendido a quebrantarse ante la presencia de Dios. Cuando un cristiano sabe en dónde está parado, cuando un cristiano sabe, por eso es que la iglesia debe de entender, hermano, cuando nos habla de que ya nosotros debemos estar en la presencia de Dios, de que ya nosotros debemos estar viendo la gloria de Dios, es porque tenemos que aprender a saber en dónde estamos parados, en dónde hemos llegado, hasta dónde estamos, cuál es mi identidad. Y cuando tú llegas a saber quién eres en Cristo, es porque ya tu espíritu está siendo quebrantado en la presencia de Dios. Y cuando tu espíritu se quebranta en la presencia de Dios, tú entiendes los planes y propósitos que son revelados solamente en la presencia de Dios. Donde tú vas a entender los propósitos de Dios, va a llegar el momento que tú vas a entender los propósitos de Dios. ¿Y sabe dónde va a ser? Cuando tu espíritu se quebranta delante del Señor. Por eso el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire, la mejor ofrenda, el mejor sacrificio que Dios acepta es cuando tu espíritu está quebrantado. Porque el Salmo lo dice, porque David lo dice, porque Dios llevó a David, hermano, Dios llevó a David a ese nivel de quebrantamiento total. Llevó a David a un quebrantamiento total. Cuando Dios le dice a David: tú has fallado. Y David le dice: Señor, perdóname. Y le dice Dios: sí, te voy a perdonar, pero lo que yo quiero es que tu espíritu sea quebrantado. Hasta ese nivel Dios llevó a David, que tu espíritu sea quebrantado. Cuando tu espíritu es quebrantado, en otras palabras, tu vasija va a ser moldeada. Cuando tu espíritu es quebrantado delante de Dios, vas a ver las cosas de otras maneras. ¿Sí me explico? Por eso es que dice la palabra. A Jeremías se le dijo: es necesario ir a la casa del alfarero, ¿sí o no? Es necesario que tú y yo vayamos a la casa del alfarero. Y la casa del alfarero, ahí están la presencia de Dios, representa la presencia de Dios. La casa del alfarero, vas a entender que tenemos que llegar, todos los que estamos aquí, tenemos que descender a la casa del alfarero. La palabra dice Jeremías, busque Jeremías otra vez, porque hay una palabra que me gusta, que podemos sacarle un poquito que podemos sacarle algo a Jeremías capítulo. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te hará a oír mis palabras. Y lo tremendo es que dice el verso 3, me gusta esta palabra: y descendí a la casa del alfarero. Y descendí. ¿Qué es descender? Bajarse. Porque es que Jesucristo lo dice: el que se humilla, ¿será qué? Levantado. El que se humilla será levantado. ¿Qué te parece? Lo que le gusta a Dios de nosotros es que nuestras vidas se humillen delante de Él. Es que seamos quebrantados. ¿Por qué? Porque ese es el secreto para tu bendición en público. Es que es el secreto para que tu vida sea una vida de victoria en Cristo Jesús. Cuando tú te humillas, eres levantado. Cuando tú te quebrantas, eres mudado en otro hombre, en otra mujer, delante del Señor. Por eso nos conviene, por eso es que Jeremías dice: descendí. La palabra descender es bajar.
En otras palabras, Jeremías dice, voy a descender. Hay que descender, hay que bajar nuestro ego, porque a veces nuestro orgullo no nos deja. Eso es lo que no nos deja. Nuestro orgullo está al 100% arriba. Nuestro orgullo está al 100%. Y con el orgullo hay que aprender a descenderlo. Mira, a descenderlo. ¿Y dónde lo vamos a aprender a descender el orgullo? En la presencia de Dios. ¿Quieres vivir una vida de victoria? Humíllate ante Dios. ¿Quieres vivir una vida de revelación de Dios en tu vida? ¿Quieres vivir una vida de relación con Dios? Permanezcamos de humillados delante del Señor, porque ahí es cuando nos humillamos, está nuestro levantamiento. Descendí a la casa del alfarero. Yo descendí. Hay que humillarnos delante de Él. Por eso hay que quebrarnos delante de Él. Cuando nuestro espíritu es quebrado, es como la mujer que ungió el cuerpo de Jesús. Es como la mujer que ungió el cuerpo de Jesús para la sepultura. La Biblia dice que Jesús entró a la casa de Simón. Ahí entró a la casa de un hombre llamado Simón. Y ahí estaba sentado Jesús. Y de repente la mujer vino con un vaso de alabastro, con un vaso de perfume. Y dice que quebró el vaso de perfume, lo quebró. Y cuando quiebra el vaso de perfume, dice que lo derramó ante la presencia en el cuerpo de Jesús. Y la Biblia dice que toda la casa se llenó del olor de ese perfume. Es que cuando tu vida es quebrantada delante del Señor, de adentro de ti nace un perfume de que a Dios le agrada. Por eso es que Dios no es que a Dios le guste que tú sufras. A Dios no es que le guste que tú pases quebrantado todo el tiempo. Al Señor a veces no le gusta quizás que nosotros nos quebrantemos, pero en otras palabras, a Jesús, a nuestro Dios y Padre celestial, Él sabe que hay un secreto en nuestro quebrantamiento, porque cuando tú te quebrantas en la presencia de Dios, de adentro de ti surge como ese olor fragante que el Señor sabe. En otras palabras, el Señor dice, yo quiero que ellos lleguen al lugar de quebrantamiento. Cuando tú te quiebras ante la presencia de Dios, es cuando el Señor le da un olor fragante a su presencia y dice, no, este espíritu necesita de mí. Es que cuando nos quebramos delante del Señor, soltamos una fragancia ante la presencia de Dios, que el Señor la reconoce. Y dice, este hombre, esta mujer está siendo quebrantado porque estoy oliendo de adentro de él un perfume que se ha quebrado su cuerpo. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro espíritu, cuando nuestra alma es quebrada ante la presencia de Dios, es cuando surge un olor fragante ante la presencia de Dios. Y Dios no confunde el olor fragante de un hombre y una mujer quebrantada. Tenemos que ser quebrantados, y cuando somos quebrados ante la presencia de Dios, es cuando surge de adentro de ti una alabanza pura. Cuando dentro de ti nace una adoración pura, es cuando tu espíritu está quebrantado delante del Señor. Porque cuando te quiebras delante del Señor, es como ese perfume de nardo puro que mira, que quizás muchos no entienden y no entenderán hasta que lleguen a esa relación que Dios quiere que estén. Por eso tenemos que descender a la casa del alfarero. Vete a esa casa. Te voy a cambiar. Vete a la casa del alfarero. Te voy a cambiar. No, es que muchos quieren cambiar a su manera. No es a la manera nuestra. Es a la manera de Dios. ¿Qué te parece? Muchos quieren cambiar a su manera, pero no es a su manera. Es a la manera del Señor. Los que quieren cambiar con la ayuda de Dios llegarán a ser esa vasija que Dios quiere que lleguen a ser. Para cambiar hay que ser humildes. Y verso 3 dice, descendí a la casa del alfarero. Me fui. Tuve que llegar a esa humildad. Es que cuando tú eres humilde, tú reconoces. ¿Quieres saber que tú eres humilde? ¿Quieres saber lo que es humildad? Humildad es estar delante del Señor y reconocer que necesitamos de Él. Reconocer que necesitamos de Él. Dios quiere hacer una vasija nueva en su presencia. Dios quiere hacer una vasija nueva en su presencia. Yo no sé, pero yo sé que aquí hay gente que necesita ser moldeado a la imagen de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie.